Listo. Bienvenidos. Ahora tengo el honor, el gusto de presentar a ustedes a Ernesto Campos, quien estudió la carrera de Ingeniero Físico Industrial en el Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Después hizo una maestría en Ciencias Computacionales, también en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la que yo tuve el inmenso honor de ser su director de tesis. Y ahora Ernesto trabaja en su formación doctoral en Skoltech, bajo la dirección de Jacob Ayamonte, en un tema que va a abordar en esta plática, que se titula Variational Quantum Algorithms. Ernesto, bienvenido. La palabra es tuya, gracias. Muchas gracias. Hola a todos. Pues sí, como dice el doctor Venegas, soy Ernesto Campos. Actualmente me encuentro en Skoltech, trabajando para el laboratorio llamado Deep Quantum Labs. Y aquí nos enfocamos principalmente en el estudio de algoritmos cuánticos variacionales. Y pues bueno, comenzamos. Me comentan que ya han habido algunas pláticas que tocan el tema de Variational Eigensolvers. Entonces, pues, tal vez si les quedaron algunas dudas de esas pláticas, me las pueden pasar a mí. Tal vez les pueda ayudar. Un overview rápido. Es una clase de algoritmos cuánticos que busca mitigar algunas de las limitaciones sistemáticas que están presentes en las computadoras cuánticas modernas, como limitados tiempos de coherencia, variabilidades en el post-timing. Estos algoritmos se han usado para química cuántica, para machine learning, simular otros algoritmos, para preparación de estados y de compuertas, entre algunas otras cosas. Es un modelo bastante interesante ya que funciona en conjunto con un coprocesador clásico que se dedica a optimizar los parámetros de una serie de compuertas parametrizadas. Rápidamente, vamos a ver, por si alguien necesita refrescar, lo que es una compuerta parametrizada. Tenemos lo que son las rotaciones de un solo qubit. Esto vendría siendo la exponenciación de una matriz de Pauli multiplicada por un número complejo y un ángulo. Entonces, esta es una compuerta que está parametrizada por este ángulo θ. Y lo que vendrían siendo las rotaciones controladas, que funcionan como una compuerta CNOT, pero en lugar de aplicar la operación NOT, lo que hacen es aplicar una de estas rotaciones parametrizadas. Estas no son los únicos tipos de compuertas que se usan generalmente en cómputo cuántico variacional, pero son muy comunes y son las que vamos a usar para mostrar algunos ejemplos. Lo que se hace entonces en cómputo cuántico variacional es que se crean ansatz. Estos son como los análogos a las capas de una red neuronal. Entonces son circuitos parametrizados que uno repite muchas veces. Esto es una sola capa de algo que se llama el Hardware Efficient Ansatz, que consiste en rotaciones locales seguido de compuertas controladas. Entonces, si alguien sabe de redes neuronales, es similar a lo que se hace. El proceso muy simplificado es que aquí en el cuadro naranja vemos este es el circuito parametrizado. Esto de aquí en el dibujito son nada más algunas compuertas random que se aplican a cierto estado cuántico. Después se hace una medición y basado en alguna función de costo, una computadora clásica optimiza esos parámetros. Puede usar gradient descent, puede usar algunas otras técnicas de optimización. Y estos parámetros optimizados se regresan a la computadora cuántica y se repiten se sigue iterando hasta que se llega a cierto threshold deseado. Generalmente estas funciones de costo que se usan son ciertos hamiltonianos que tienen codificados un problema. Si decimos que psi de θ es el estado variacional que obtenemos después de aplicar todas estas compuertas parametrizadas, que aquí les
ponemos UL. Nuestro objetivo es minimizar el valor esperado de este hamiltoniano. Hay otras funciones de costo que se pueden usar, pero por lo general esto es uno de los más comunes. La idea es que este hamiltoniano tiene en su ground state codificado la solución a algún problema que queremos resolver, o si se quiere simular alguna molécula, este sería el hamiltoniano de alguna molécula, y pues se quiere encontrar la energía, el ground state y la energía más baja. Por suerte, algo que podemos hacer para hacer esto más fácil es que podemos descomponer el hamiltoniano deseado en muchas Pauli strings. Entonces, es un proceso bastante sencillo de hacerse, y así es como funcionan a grandes rasgos los algoritmos cuánticos variacionales. Un algoritmo cuántico variacional un tanto diferente, pero también muy famoso, es el Quantum Approximate Optimization Algorithm. Este está diseñado para resolver problemas de optimización, combinatorial. Dado un hamiltoniano de problema HP, este es el variational state space. Estos son todos los posibles estados que podemos tener. Y esta es la secuencia de compuertas que se aplican en este tipo de algoritmo cuántico variacional. Tenemos dos que se aplican de manera alternada. Una es el exponente de este HX. Este es la matriz de adyacencia de un hipercubo. Y la otra compuerta es el exponente complejo del hamiltoniano problema que tenemos aquí. Y es interesante porque, bueno, cuando se tiene una secuencia muy larga de este tipo de compuertas, esto aproxima una evolución adiabática. Entonces, algunas ventajas que este tipo de algoritmos tienen es que ambos Variational Quantum Algorithms y Quantum Approximate Optimization Algorithms se ha demostrado que son modelos universales de computación cuántica. El hecho de que los circuitos son bastante cortos, no se dejan correr por mucho tiempo, son bastante cortos. Esto hace que sean menos sensibles a problemas sistemáticos de hardware. También el hecho de que podemos tener estos ansatz de diferentes formas toma ventaja de la topología de los procesadores con los que se esté trabajando, y actualmente son la mejor alternativa que tenemos para trabajar en procesadores cuánticos actuales. Bueno, ahora me comentaron que tengo que presentar algunas de las cosas que yo he hecho. Estos son algunos resultados interesantes relacionados con el tema que hemos obtenido aquí yo con unos otros amigos. El primero que les quisiera presentar es concentración de parámetros en Quantum Approximate Optimization Algorithm. Se ha visto que en instancias del CASAT, de MAXAT y otros problemas, cuando se tienen instancias que son similares, digamos, para instancias del SAT que tienen el mismo número de cláusulas y de variables, que los parámetros óptimos tienden a ser bastante similares. Es algo que se conoce y que se ha visto de manera numérica, y nosotros decidimos analizarlo para el problema de state preparation, y encontramos expresiones analíticas que demuestran que sí, en efecto, los parámetros se concentran. Entonces, podemos ver aquí que esta es la definición de parameter concentration, en la que cada uno de estos parámetros está a esta distancia, lo máximo una distancia 1 entre algún polinomio del siguiente parámetro optimizado. Esto es en función de n, el número de qubits. Quiere decir que si uno crece el sistema, estos parámetros se mantienen bastante cercanos.
Estos son un poco más detalles. Aquí T es el estado que uno busca preparar, es el target state. Y obtenemos que hay ciertos parámetros óptimos hacia los que QAOA tiende cuando la cantidad de qubits tiende a valores muy grandes. Aquí podemos ver los parámetros, los ángulos que pues, claramente empiezan a converger hacia algunos de estos valores para diferentes números de qubits. Otro resultado interesante que obtuvimos es algo llamado Abrupt Trainability Transitions. Para eso tenemos que entender primero lo que es Layer-Wise Training. La idea aquí es que en lugar de optimizar para un circuito relativamente grande, nosotros lo partimos en pedazos. Entonces, entrenamos primero una o dos capas, fijamos los parámetros y luego agregamos la siguiente capa o dos capas y así nos lo llevamos. Hacemos como que stacks de estas capas y vamos entrenándolas de manera secuencial. Es una técnica relativamente común. Se considera, para la mayoría de los casos funciona bastante bien e incluso tiene ciertas ventajas, como que ciertos problemas al optimizar pueden ser minimizados si se entrena de esta manera. Desgraciadamente, lo que encontramos es que hay ciertos casos patológicos cuando uno trata de enseñarle a una red cuántica variacional a imitar alguna otra compuerta, el problema de compilación, que cuando uno trata de compilar una compuerta controlada por K qubits, generalmente la compilación falla. Esto es porque el mínimo global para la mayoría de estos casos es la identidad, entonces simplemente no aprende. Lo que encontramos es que se requiere una cantidad mínima de capas en cada uno de estos stacks para que el algoritmo cuántico empiece a aprender. Entonces, para un Toffoli, dos Toffoli, o sea, dos qubits controlando un qubit, se necesitan por lo menos dos capas por cada stack. Para un 3 Toffoli se requieren por lo menos 4 capas por stack y así se sigue. Otra cosa interesante que descubrimos es que, siguiendo con esta idea del entrenamiento layer-wise, capa por capa, si uno trata de entrenar QAOA para state preparation, cuando se tiene un target, aparece cierta limitación. El overlap con este target state converge y se queda estancado ahí. No pasa de cierto punto. Y esto pues es bastante molesto porque pues no podemos entrenar más. Entonces nos pusimos a estudiar esto y encontramos que existen ciertas condiciones necesarias en las que ciertos estados no pueden ser entrenados. Tienes un estado con estas características que al momento de que uno trata de mejorar su overlap con cierto target state, simplemente no avanza, se queda estancado. Lo que nos dimos cuenta también es que podemos usar ruido del sistema a manera de mitigar esta limitación. Aquí podemos ver en la línea verde que ese es el límite al que llegábamos cuando teníamos QAOA sin ningún ruido. Y estas curvas que se ven arriba, que son mejor overlap, mejores resultados, son para el 10% que usa el mejor 10% de las corridas y optimizaciones con ruido. Y pues bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención. Me fui un poquito rápido porque me dijeron que iban a haber algunas cuantas preguntas, tal vez. Y bueno, estas son las referencias de los papers. Ok, bueno, gracias. Muchas gracias, Ernesto. Ahora pues abrimos la sesión para preguntas y respuestas. Va la primera de parte de Alejandro Padrón Godínez, quien pregunta: ¿este algoritmo por capas entonces es discreto o multiestados?
ya que podemos resolver el hamiltoniano discreto? Es una... en general, QA, por ejemplo, se ve como una discretización de lo que es una evolución adiabática. Es una de las razones por las que una secuencia lo suficientemente larga de QA puede resolver básicamente cualquier problema. ¿Es discreto multiestado? Sí, podemos decir que es discreto. Es discreto, de hecho. Pero tiene la capacidad de simular ciertas evoluciones continuas. Muy bien, muchas gracias. Pregunta Marcos Villagra. ¿Cómo es la interacción exacta entre el circuito cuántico, el optimizador clásico y los parámetros? Por ejemplo, ¿cuántas veces se ejecuta el optimizador clásico? Un segundito. Me regreso. Aquí. Sí, bueno, la interacción es la siguiente. Uno prepara el estado cuántico que se ha de aplicar las compuertas cuánticas, en este caso, un estado 0,0000. Se hace esta medición y basada en esta medición, uno le manda ese resultado a una computadora clásica. La computadora clásica, entonces, el algoritmo de optimización que se usa es cualquiera, el que parezca mejor, el que parezca que funciona mejor para el problema que uno tiene. Puede ser cualquier cosa. La mayoría de la gente usa las librerías de SciPy. Entonces, y la cantidad de veces que se ejecuta, bueno, uno tiene que poner cierto threshold, digamos. Si uno ve que se está convergiendo a cierto valor, hay ciertos estudios relacionados a los valores a los que generalmente una optimización de estas converge, dependiendo del número de capas que se tenga. Entonces, bueno, uno tiene que poner cierto threshold y pues como en machine learning normal es pues a consideración de la persona que esté trabajando con esto cuando para. No sé si se resolvió la pregunta o te confundí más. Muchas gracias. Bueno, esperemos a que responda Marcos. Creo que sí. Ahora pregunta Iván Fernández Rosales. Dice, hola, gracias por tu charla. ¿Nos podrías platicar un poco de tu experiencia al ingresar a Skoltech? Sí, estuvo muy bien. Tuve una entrevista con el comité de selección. Muy relajada, la verdad. Presenté las cosas que había hecho hasta ese momento. Me hicieron algunas preguntas básicas de física, como ¿podrías escribir el oscilador? ¿Podrías simplemente escribir de que el oscilador armónico? Bueno, el hamiltoniano del oscilador armónico. Me hicieron algunas preguntas básicas de un algoritmo con el que trabajé con el doctor Venegas. Bien, muy buena onda. Antes de eso, yo había hablado con quien sería mi supervisor aquí. Simplemente le pregunté si estaba aceptando alumnos, qué le parecía la idea. Me dijo, sí, tú aplica. Y pues básicamente eso fue el proceso de aplicación. Tuve que escribir una carta de propósito que no es muy corta. De hecho, te piden creo que 300 palabras o algo así. Entonces, bastante relajado, la verdad. En mi caso, me fue bien, me han dicho. Pero por lo menos del departamento de física o de ciencias computacionales, pues me han tratado bien y fueron relajados. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta más, hay dos de hecho. La primera es de Mariano Valencia, quien pregunta, ¿el número de capas mínimo fue hallado de manera teórica o computacional? ¿Y por qué hay un número mínimo? Para el número mínimo de capas, de hecho, en esto de las transiciones abruptas, fue numérico. Lo que sí encontramos analítico es que
Incluso cuando mm, se tiene este problema y es que existe siempre el mínimo que es la identidad. Que todo el ANSAT simplemente aprende a ser una compuerta de identidad y pues uno se queda ahí estancado. El número mínimo de capas, eso fue completamente numérico. De hecho, estamos pues, también trabajando en eso. Y, pues sí. Y bueno, la razón por la que hay un número mínimo es que hasta ese punto, hasta el momento en que existe esta transición, la compuerta de identidad es el máximo global. Es lo mejor que puede aprender el ANSATS. Entonces se queda estancado ahí. Y eso tenemos resultados de eso, pero para una capa nada más. Pero es el máximo global. Ok, muchas gracias. Una pregunta más de la siguiente de parte de Isaac. ¿El algoritmo de la computadora clásica es de optimización o aprendizaje máquina? Si es de aprendizaje máquina, ¿cuál es la variable objetivo si es supervisado? Esto es en caso de ser supervisado. Perdona de antemano, bueno, ya, con eso. Es de optimización. Por ejemplo, uno puede aproximar los gradientes de manera numérica. Pues básicamente muchas de las mismas técnicas de optimización que se usan en redes neuronales. Se puede usar Adam, se puede usar algunos optimizadores sin gradiente, pero sí es de optimización, básicamente. La parte en sí, lo que aprendes es tu red cuántica y la optimización se hace en el procesador clásico. Ok, muy bien. Veamos otra pregunta, un momento, por favor. Tenemos todavía algunos minutos por si desean preguntar. Por favor. Vamos a preguntar de lo que sea. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, Pues si les importan las referencias o quieren revisar un poco más de los cositos que presenté. muchísimas gracias. Bueno, pues sí, creo que no hay más preguntas. Pues Ernesto, de veras, de nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. También es tarde para ti, ya son las 9 de la noche, ¿no? Por allá en Rusia. No es tan comienza el tercer turno de trabajo, ¿no? Sí, ya. Tengo que hacer varias cosas ahorita. Sí, bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, que estés muy bien, un placer y estamos en contacto. Ok, nos vemos. Bye, bye. Cuídense todos. Espero que les haya gustado. Bye.